Álvaro Villar, candidato a intendente de Montevideo por el Frente Amplio, presentó este jueves 27 un plan integrado de movilidad para la capital que incluye la construcción de un tranvía, un sistema de metrobús eléctrico y un tren de pasajeros. Para la primera etapa de este proyecto, capaz, según Villar, de revolucionar Montevideo, se estima una inversión aproximada de $500 millones que podrán ser financiados con diversos créditos de organismos multilaterales, herramientas como el Fondo Capital y o a través de concesiones de espacios en cada una de las estaciones del sistema. De acuerdo con el diagnóstico que realizó el candidato y su equipo técnico, en los últimos 10 años Montevideo duplicó su parque automotor, mientras que las ventas de boletos bajaron un 13%. Para profundizar en esta iniciativa de uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo, estamos con Pablo Intamusu, el actual director de movilidad de la Intendencia Capitalina, que es también el principal asesor en esta materia en el equipo de Álvaro Villar. Intamusu, ¿qué tal? Buen día, un gusto recibirlo. Buen día, un gusto estar por acá nuevamente. ¿Por qué elige respaldar la candidatura de Villar antes que la de Daniel Martínez, con quien usted viene trabajando había trabajado, ¿verdad?, en los últimos años durante su administración? Dos cuestiones bastante claras. La primera, que soy perteneciente a un sector, soy hombre de partido, pertenezco al MPP. Y la otra es que cuando surge la candidatura de Álvaro, Daniel no estaba en carrera, había dicho que no. Eso fue un poco lo que pasó. ¿Usted fue de los dirigentes esos que se volcó o tomó una resolución allá en aquel momento, al principio, cuando todavía no estaba claro el panorama de Martínez? Se especulaba, pero no, en principio había dicho que no. Exacto, sí. No fue una decisión personal tampoco, ¿no? Obviamente que lo personal en estas cosas siempre está, pero como te decía, soy un hombre bastante disciplinado en ese sentido. Bien. Bueno, hablemos del plan de movilidad que se presentó ayer. En el documento se detalla que la propuesta, se la menciona como una propuesta, empieza haciendo hincapié en que es una propuesta incluso contracíclica en un momento particular de la economía a raíz de esta situación de pandemia, ¿no? Hablan de más Estado. Primero, un concepto general. Estamos hablando de una inversión de $500 millones, según yo decía. ¿Por qué apuestan a esta fuerte inversión desde el lado público en un momento así? Sí, por eso mismo. Más Estado, más regulación. Creo que ha quedado palmariamente demostrado que el mercado no distribuye generalmente y no se hace cargo de que algunas cosas pasen por sí mismas, ¿no? Por eso la presencia del Estado es fundamental. Y ni que hablar lo que significa la obra pública, la inversión pública, para poder no solo transitar, sino empezar a salir de la crisis, y en este caso vinculado a un tema que bueno, creemos que llegó el momento de que Montevideo y el área metropolitana creemos que tenemos el derecho a tener un salto en calidad en cuanto a nuestra movilidad, entre otras cosas porque le estamos diciendo y le estamos pidiendo a la ciudadanía que hagan un uso racional de ese bichito que se va comiendo todo, que es el automóvil. Si uno no lo controla con políticas públicas, bueno, nos viene pasando eso. Venimos de esos 10 años que tú mencionabas allí, que están en el informe, que se duplicó el parque automotor. Esto no se trata de una guerra contra el auto, sino de hacer un uso racional del automóvil, como hacemos un uso racional de los elementos finitos que tenemos en la sociedad, ¿no? Usted decía, llegó el momento de hacer un salto de calidad. Después entraremos en el tiempo, en el timing, pero vamos a explicar primero en qué consiste. Ustedes lo presentaron como en distintas etapas el proyecto, ¿no? Concretamente, la primera etapa implica un tranvía que vaya por 18 de julio desde Ciudad Vieja hasta Tres Cruces, Parque Valle. Esa es la primera solución que, dicen, intenta descomprimir la cantidad de ómnibus que circulan por lo que es la principal avenida del departamento. Esto se complementaría después con un sistema de metrobús que, en una primera instancia, unirá Tres Cruces, Parque Valle, con el puente Carrasco por Avenida Italia, con la posibilidad incluso de que llegue en algún momento hasta el Pinar. Empecemos por lo primero. ¿Por qué la apuesta a un tranvía? Que Montevideo supo tener tranvía, ¿no? Sí, exactamente, por muchos motivos. O podemos dar vuelta a la pregunta y decir por qué no se hizo hasta ahora, ¿verdad? Que es una pregunta obvia, es natural. Mucha gente que nos hace, porque
Yo mismo estoy Sí. en la actual Sí. administración. Bueno, ¿Por qué lo se hacemos adelantó ahora? mi pregunta. Y sí, es una pregunta de cajón. Lo primero que estamos decidiendo en esta propuesta es invertir el razonamiento. Vamos a empezar desde el centro hacia afuera, no desde afuera hacia el centro. Por eso, primero que nada, la solución de un tranvía eléctrico para Montevideo, para la centralidad de Montevideo, y ahí tenemos una cantidad de problemas a resolver y que creemos que el tranvía los va a resolver. A ver, por ejemplo. Creo que hemos hablado durante muchos años, particularmente de lo que es el casco histórico, la Ciudad Vieja. No solamente por la gente que es residente en ese lugar, sino porque es un lugar turístico por excelencia para la ciudad. Y bueno, tenemos un ingreso muy importante de ómnibus y de tránsito en general a la ciudad. En algún momento se han estudiado soluciones particulares para Ciudad Vieja, ¿verdad? Desde el punto de vista eléctrico también. Han habido propuestas incluso a nivel de lo que es el Montevideo Decide, etcétera. Hemos estudiado mucho este tema, no estamos llegando a una propuesta de apurada, ¿no? Hace mucho tiempo que se está estudiando. El país ha tenido cambios y la ciudad ha tenido cambios que se conjugan todos para que esto, nos parece, es el momento de que ocurra. Uno de ellos es la matriz energética. Hace 10 años atrás, un poquito más, no teníamos la certeza del suministro eléctrico, no teníamos los precios que tenemos hoy, no teníamos la calidad de energía que tiene hoy el país. Después, por otro lado, el hecho de lo que es salir un poco de la movilidad y ver la ciudad más desde el punto de vista urbanístico. En inicio de esta administración, en el año 2015, y a iniciativa de Daniel Martínez, intendente en ese momento, estuvo un consultor internacional muy reconocido, el arquitecto Jean Gell, Sí. hizo todo un estudio de Avenida 18 de Julio. Hablamos en más de una oportunidad acá, incluso con usted, sobre el proyecto de 18 de julio y su remodelación, ¿no? Exacto, se generó un proyecto que al final, bueno, fue quedando un poco por el camino, y yo creo que eso también fue una buena decisión, porque ahora nos permite estar dando este paso. Esperemos que la ciudadanía acompañe el 27 de septiembre y podamos pensar y soñar en tener ese tranvía, pero justamente la 18 de julio, la principal avenida de la ciudad, se merece tener una solución a esa cantidad de autos que ocupan el 27% del espacio y trasladan al 8% de las personas, ¿no? El auto es una cuestión bastante moderna, pero muy ineficiente en el uso del espacio, el uso de la energía, las emisiones, o todo lo que significa el automóvil. Y además tenemos también un problema endémico, que es ese tren de ómnibus que ingresan por 18 de julio a la ciudad y también ingresan a Ciudad Vieja, haciendo también un uso bastante poco eficiente de lo que es el espacio, de lo que es el combustible, de lo que es el transporte en general. Yo invito a los ciudadanos, a ti también, por supuesto, hoy tenemos muy buen acceso en internet, buscar lo que significan estas soluciones en varias ciudades del mundo, algunas europeas, pero también algunas latinoamericanas como Medellín, como México, Cuenca. O sea, realmente cuando uno ve funcionando este sistema de transporte tranvía eléctrico, realmente se enamora, y yo creo que Montevideo se merece tener una solución de este tipo. A ver, para entender un poco más, el tranvía como tal sería eléctrico, ya lo adelantó. ¿Por dónde estarían los rieles en 18 de julio? ¿Por el centro? Bueno, todo ese nivel de detalle hay que definirlo. Por eso en la propuesta lo que estamos hablando es de tener tomarnos un año para definir el proyecto a nivel ejecutivo, ¿no? Y hay un detalle muy importante que yo lo uno directamente con lo que se llama la primera fase, que es justamente el tranvía en 18 de julio y Ciudad Vieja, y es un gran lugar, un gran intercambiador en donde puedan, en el entorno de Tres Cruces, Plaza La Bandera, eso también hay que definirlo a nivel de proyecto, en donde allí puedan llegar en diferentes modalidades los usuarios y puedan hacer ese intercambio en condiciones adecuadas, ¿verdad? Para que justamente bajarse de un ómnibus o bajarse de un sistema de transporte y subir al otro
se haga en buenas condiciones y los secretos de estos sistemas justamente de intercambio entre modos de transporte pasan porque ese intercambio se haga rápido, que haya frecuencia, velocidad de embarque. Hoy esto también lo tenemos con la tarjeta, hace unos años atrás no existía. Hay una cantidad de condicionantes que se están dando y nos parece que es el momento oportuno de dar el paso adecuado. A ver, está claro que todavía los detalles finos no están, pero la idea sería que una vez que si se llega a implementar un tranvía como tal, ya no ingrese ningún ómnibus circule por 18 de julio. Exactamente, y seguramente automóviles particulares tampoco. Tampoco. ¿No? Por eso digo, a veces es difícil de explicarlo y en radio no tenemos imagen. Bueno, ustedes tienen imagen, pero por eso invito a ver cómo comparten el espacio el tranvía de este tipo, del que estamos pensando, de cinco vagones, ¿verdad? 200 personas, en forma silenciosa, cómo conviven incluso con los peatones, al mismo nivel de los peatones. Realmente es porque podría tener paradas, claramente, o sea, no sería solo de Tres Cruces a Ciudad Vieja. Sin duda que tiene que tener paradas. Tiene que tener paradas. Tiene que tener estaciones, todo ese nivel de detalle seguramente hay que definirlo, si va por el centro, si va por los laterales. Digo porque ese fue un aspecto que se discutió mucho cuando con el proyecto, ¿no? de 18 de julio, exacto, de que se había planteado la remodelación, ¿no? Sí, son proyectos que hay que analizar muy bien. En ese caso era el carril solo bus, que sí iba por el medio, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, y acá entra a jugar también fuertemente lo que es la bicicleta, ¿no? Es la otra solución que... En todo caso, compartiría el tranvía con la bicicleta. Exactamente. Y los peatones. Y los peatones, ¿no? Que son, en 18 de julio tenemos picos de 5.000 peatones por hora, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, es la calle o la avenida de la ciudad en donde más peatones circulan. Y eso lo tenemos que poner a la hora de tomar decisiones, porque el peatón y el transporte público, sin duda que tienen que ser privilegiados, ¿no? A diferencia de ese proyecto de 18 de julio, o sea, acá sería la apuesta fuerte a la inversión en el tranvía como tal, que imagino requiere poca obra de montaje, ¿no? No, no te creas, ¿no? Las obras no son tan sencillas como porque parecen. A diferencia del otro que buscaba ensanchar, ¿no? Y sí, incluso con una modificación en las veredas, acá no pasaría por ahí, sino por apostar al tranvía como tal. Sí, pero lleva una obra de infraestructura importante, además hay que hacer el suministro eléctrico, las catenarias, o sea, estamos hablando en números gruesos, de que el kilómetro de tranvía anda en el entorno de los 22 millones de dólares. Serían 5 kilómetros. Con el material rodante. Sería un poquito más porque está a la vuelta de la Ciudad Vieja, serían 6,5 kilómetros aproximadamente. Y, por ejemplo, para tener una comparación, lo que es un BRT, que sería la otra parte de la propuesta, que es la parte de Avenida Italia, bueno, eso, por ejemplo, tiene un costo de 7 millones de dólares el kilómetro. O sea que el tranvía es una solución bastante más cara que lo que es un BRT, pero obviamente que también estamos hablando de unidades que trasladan a 200 pasajeros, y eso también nos permite generar lo otro muy importante en estos sistemas de transporte, que hoy también lo teníamos y no lo teníamos, hoy lo tenemos, perdón, y no lo teníamos, que es la tecnología instalada en nuestro centro de gestión de movilidad, que al tener una unidad más grande, no hay un tren de ómnibus uno atrás del otro que pasan, sino que al venir las personas en unidades más grandes, es mucho más fácil poder brindar la onda verde, ¿verdad? Poder tener priorización semafórica para lo que son esas unidades. Una aclaración, ¿quién operaría ese tranvía? Los mismos operadores que hoy operan el transporte. Esta solución y esta propuesta... Estamos hablando de las empresas de transporte Las empresas capitalino. de transporte, claro, porque tenemos que también tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Y cómo porque están planteando un cambio de negocio significativo? ¿Lo han hablado con estas empresas? Se ha hablado mucho sobre esto, no al nivel ya de proyectos, ¿verdad? Cuando venga el proyecto, seguramente en paralelo con el proyecto de infraestructura y de construcción, en paralelo a esto, que es un elemento fundamental, es justamente la operación. No podemos hacer el hardware de todo esto sin tener el software bien aceitado. O sea, bueno, la operación es fundamental. Después hablamos de cómo se financiaría la obra como tal, la inversión inicial, pero yo me refería al negocio como tal. ¿Hay chance de que sea viable, de que sea rentable tener el tranvía para las empresas de transporte? Sí, tenemos que hacerlo rentable. Tenemos que hacer que los números cierren, ¿verdad? De alguna forma, como cierran hoy
en materia de transporte, a pesar de la crisis que estamos sufriendo por la pérdida de pasajeros por la pandemia. Eso seguramente va a ser pasajero, valga la redundancia, y volvamos a la normalidad. Pero en estos proyectos lo fundamental es que las ecuaciones y los números cierren. Todos los tranvías y los sistemas de transporte masivo en el mundo de alta calidad requieren, por supuesto que requieren subsidios, ya los tiene el transporte. Lo que hay que hacer es ser muy inteligentes y muy creativos en cómo hacemos justamente llegar esos subsidios a las políticas que le interesan. Por eso decimos también más regulación, ¿verdad? Pero ahí es donde jugaría el año que necesitan para bajar a tierra con más detalle esto y hacer cerrar el negocio también de las empresas. Exactamente. Tengo una pregunta de una oyente que dice, ¿200 personas dentro de un tranvía? ¿Es para después de la pandemia? Pregunta. Sí, pero por eso le invito también a la oyente o al oyente. Las unidades de los tranvías de los que estamos hablando, de última generación, son como unos trenes, ¿verdad? De 5 vagones, perdón, en donde las personas van es muy confortable la unidad. El tema del financiamiento de la obra como tal, ustedes ahí mencionaron tres opciones que están manejando, ¿no? Concretamente se podrá financiar con créditos de organismos multilaterales, créditos que igual obviamente hay que abonarlos, ¿no? Son créditos a largo plazo que tomaría la Intendencia, ¿no? Con la herramienta del Fondo Capital, para lo cual ahí se requeriría votos mayorías necesarios en la Junta, ¿no? Sin mayorías especiales en la Junta, como pasó ahora con esta administración, la de Daniel Martínez, cuando se negoció, en ese caso, con los representantes en la Junta que apoyaban a Novik, más bien, ¿no? Exactamente, sí. Que primero era Digo porque fue trabajoso esa negociación. Sí. Y terminó siendo por bastante menos de lo que era en el inicio. El Fondo Capital estaba planteado para justamente una cifra bastante similar, que eran 500 millones de dólares en general. Se fue reduciendo en la negociación política y terminó en los 100 millones que hoy se están ejecutando. Creemos que también había muchos signos de interrogación en ese momento. El Fondo Capital como herramienta de financiación creo que dio sus frutos, hoy está mucho más aceitado, hemos hecho todos un aprendizaje, y con los organismos multilaterales ni que hablar, o sea, sobre todo con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Montevideo tiene ya una historia larga en materia de saneamiento y en materia de movilidad también. El Centro de Gestión de Movilidad, que hoy te lo comentaba al pasar, es un proyecto que hicimos con el BID, y bueno, estamos aspirando justamente a eso, ¿no? Y si no, la otra opción que también manejaron era la concesión de espacios en cada una de las estaciones del sistema. ¿Eso podemos explicar un poco más cómo sería? Bueno, ahí sí estamos hablando del sistema total de la primera etapa. Que implicaría también los microbuses. Exacto. Que también, los metrobuses, perdón. Que en su trazado, obviamente que tiene que tener intercambiadores, parecido a lo que hoy tenemos en Beloni, ¿verdad? Intercambiador Beloni. Hay que ver cómo se transformó no solo esa esquina, sino toda la zona, ¿verdad? El transporte está comprobado que estos proyectos lo que hacen es revitalizar y revalorizar también. De allí se puede también pensar en extraer algún valor para la ciudad, ¿verdad? Muchas inversiones bueno, muchos inmuebles, por ejemplo, que aumentan su valor por estas inversiones que, bueno, también son parte de... ¿Se podría dar un cambio así importante sobre la propia avenida 18 de Julio? Digo, porque yo le preguntaba recién por el cambio en el negocio para las empresas mismas del transporte. Bueno, si la dinámica de 18 de Julio cambia, eso también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Bueno, sin dudas. Este proyecto, uno de los objetivos también no es solamente el transporte en sí mismo, como te lo decía al principio. Esto tiene una mirada urbanística. Está comprobado, y estoy seguro que lo que va a pasar en Montevideo es que todo el centro de la ciudad, ni que hablar de la Ciudad Vieja, pero 18 de Julio como avenida netamente comercial va a tener una revitalización muy importante. Lo estamos comprobando los sábados de tarde, cuando estamos cerrando la avenida y le estamos sacando los autos y estamos dejando ese espacio para la gente. Bueno, está claramente demostrado que funciona, se revitaliza. Hoy no tenemos turismo, pero estamos seguros que lo vamos a volver a tener. Y bueno, Montevideo, ni que hablar, que recibe muchos turistas, y para nosotros sería un plus poder tener una 18 de julio distinta a la que tenemos hoy.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Pablo Intamuzú, actual director de movilidad de la Intendencia de Montevideo y principal asesor en movilidad en el equipo de Álvaro Villar. Vamos a conversar de la otra etapa, lo que complementaría este plan, además del tranvía, esto de el sistema de Metrobús eléctrico. Bueno, ¿en qué consistiría? Con eso volvemos enseguida. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando sobre el plan de movilidad que presentó el candidato a la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar. Para profundizar en este plan es que estamos conversando con Pablo Intamuzú, que es el principal asesor en movilidad en el equipo de Álvaro Villar y actual director de la Intendencia de Montevideo en esta área, la de movilidad. Ya vamos a, Intamuzú, ya vamos a complementar lo que mencionábamos de este primer mojón que figura en el plan que ustedes presentaron ayer, que es el tranvía. Pero antes le traslado algunas consultas. A ver, Armando dice, por ejemplo, en las ciudades donde se usa para entrar al centro el transporte público, hay en las periferias grandes estacionamientos, muchos de ellos enterrados con un precio módico para dejar ahí los autos y pasar al transporte público. ¿No falta una pata ahí? No ¿O falta. cómo se piensa conjugar con el resto del sistema, no? No, es que tiene que ser así. Capaz que no lo dijimos, pero obviamente que en esos lugares en donde se accede al servicio troncal, como le llamamos, ¿verdad? Donde está el principal servicio, no solamente el auto, también la bicicleta juegan un papel fundamental de lo que es esa primera milla o última milla, depende cómo sea el sentido del viaje. Ahí en este caso, en esto que veníamos hablando, en esta etapa que veníamos hablando del tranvía, bueno, mencionamos lo de la Plaza de la Bandera, ¿no? Como un posible espacio intercambiador. Bueno, ahí tendría que haber forma de llegar de alguna forma. Exacto. Ese es uno de los lugares, pero sí. en el trazado entero de todo lo que es Avenida Italia y Yanatacio, sin lugar a dudas que también tienen que haber nodos en donde las personas puedan llegar en diferentes medios de transporte y acceder a lo que es esa troncal, ¿no? Pero tendrían que tener entonces esos estacionamientos también eso subterráneos, por ejemplo, puede ser a un también, precio accesible. Puede ser también que mencionaba Armando. Exacto, puede ser también parte de la financiación del proyecto. Le planteo otras preguntas que nos llegan desde la audiencia. Hablamos de una intendencia que destina el 80% de su enorme recaudación en salarios, dice Ignacio. La solución frente amplista no es así. Está muy por encima del... Sí, se fue un poco. Se fueron los números. Sí. Bueno, pero lo que plantea Ignacio es, ¿la solución frente amplista para todos los problemas de la vida es endeudarnos? La verdad es que me sorprende, dice él, que se tenga en cuenta este tipo de propuestas después de 3 décadas. ¿Qué responde a este tipo de críticas? No es la solución frente amplista, es la solución en el mundo. O sea, estos proyectos se financian, en la mayoría, los que yo conozco por lo menos, con deuda. En los países en donde gobierna la izquierda, la centroizquierda, la derecha y la ultraderecha. Siempre es con deuda. En todos los lugares la financiación... No hay forma de hacerlo con recursos genuinos de la Intendencia. Se tiene que hacer con deuda a largo plazo. Obviamente tiene que haber un repago que tiene que ser a largo plazo. No hay manera de financiar proyectos ambiciosos con recursos propios. Creo que es lo que estamos de alguna forma viendo en este momento en la ciudad. Hay una cantidad de obras viales importantes que se han hecho y que son financiadas, recién lo decíamos, por el Fondo Capital a plazos bastante más extensos que lo que es un periodo de gobierno, ¿no? Tengo otra pregunta. Por ejemplo, Miriam dice, ¿pero esa idea del tranvía no era de Martínez? ¿Esa idea del tranvía por 18 de julio? ¿Qué quiere decir eso del hombre de partido? ¿O no será que quiere perjudicar a Martínez, dice? No, de ninguna manera. Las ideas están hace mucho tiempo. Han habido idas y vueltas, se han estudiado muchos proyectos. Para ese corredor tan particular y tan metropolitano como es Avenida Italia, se han visto muchos proyectos. Han pasado por los equipos técnicos que además... quiero decirle al oyente, los equipos técnicos que trabajan en movilidad, nosotros pasamos, los que estamos como responsables políticos, pero los equipos técnicos hay una continuidad. Hace muchos años que básicamente hay un gran equipo técnico en movilidad que ha venido estudiando los distintos proyectos. No tiene nada que ver con lo que sugiere la oyente, para nada. Dice, pero efectivamente Martínez en algún momento lo planteó el tema del tranvía por 18.
¿O usted recuerda por Avenida Italia? Yo recuerdo que había un planteo por Avenida Italia, un tranvía. También había una autovía que se planteó en algún momento en la época de la entonces intendenta Ana Olivera. O sea, han habido muchos proyectos. Nosotros pensamos que estamos planteando justamente porque hay una acumulación y hay una cantidad de elementos que se conjugan y nos parece que ha llegado el momento de que haya un tranvía en 18 de julio y Ciudad Vieja. Vamos a terminar de describir lo que sería esta primera etapa del proyecto. Este tranvía por 18 se complementa con un sistema de Metrobús o BRT, es como se le llama, ¿no? Que es que en una primera instancia uniría Tres Cruces, la zona de Tres Cruces Parque Valle, con el puente Carrasco a través de la Avenida Italia, con la posibilidad incluso de que vaya un poquito más, ¿no? Hasta el Pinar llegue. Sí. Primera aclaración, expliquemos bien cómo es el Metrobús, cómo lo describiría. Bueno, para ser bien gráfico, para quienes han estado en Buenos Aires, que creo que muchos uruguayos han estado en Buenos Aires, es lo que se ha hecho ahí en la 9 de julio. BRT es Bus Rapid Transit, es una manera de un metro de superficie, de alguna forma, ese es el concepto. En lugar de hacer una gran inversión de $100 millones el kilómetro en un metro y enterrarlo, sí. Bueno, se buscan mecanismos de ingeniería para segregar el transporte público, separarlo del resto del tránsito y darle un carril exclusivo. Esto se hizo en Garzón, se hizo en General Flores, con algunos problemas sobre todo de la parte de operación, que no se resolvió bien, pero para que la gente entienda, cuando hablamos de un Metrobús, estamos hablando de un carril exclusivo para el ómnibus, que nos permite incluso, vuelvo a lo mismo, repito lo de hoy, con la tecnología que hoy tiene la ciudad, podemos hablar y pensar y soñar con darle prioridad semafórica a ese transporte para llegar al objetivo principal de todo esto, que es acortar los tiempos de viaje y darle mayor agilidad, ¿no? Pero serían buses como tal. Son buses. La ventaja es que corren por un carril exclusivo solo. Le van a preguntar qué diferencia tiene con lo de hoy en día, con el carril solo bus. Serían eléctricos. Que eso tampoco estaba con el nivel de desarrollo que hoy existe, ni con los costos que hoy existen. Hace unos años atrás, hablar de un ómnibus eléctrico autónomo, además de que generaba muchos signos de interrogación, porque nadie sabía si la tecnología iba a ser la adecuada, también los costos eran altísimos, eso ha venido bajando notoriamente. Han entrado con fuerza lo que son los fabricantes chinos, asiáticos, que creo que han hecho un cambio. Bueno, hoy tenemos 30 de estas unidades en el sistema actualmente. Invito también a la ciudadanía a tomarse un ómnibus de estos eléctricos. Hay líneas que son 100% eléctricas, hoy por hoy, en Montevideo. Y bueno, uno cuando la CA1, por ejemplo, que es la más céntrica de todas, está siendo atendida por unidades 100% eléctricas. Invito a subir a esos coches para darse cuenta de la diferencia entre lo que estamos pensando, e incluso en este caso, esto depende obviamente del nivel de proyecto, pero hay que estudiar si en algún momento, en los horarios picos, etcétera, podemos incluso hablar de unidades articuladas o biarticuladas, en donde... ¿Cómo es eso? Son unidades que tienen dos ómnibus unidos por... Acá en algún momento se existió en nuestro sistema de transporte, que eso obviamente que nos da más capacidad. Esto no quiere decir que vaya a ser así, hay que estudiarlo, pero estamos hablando de esas diferencias. Mayor velocidad de embarque, onda verde, y el secreto de todo esto es que haya buena frecuencia, pues si yo a la gente le pido que haga un transbordo, no solamente para bajar de un ómnibus y subirse a un servicio mejor, sino que además eso tiene que tener una alta frecuencia y tiene que funcionar como funcionan los metros, ¿verdad? En donde uno baja escaleras y hace un gran trayecto a veces caminando porque sabe que se sube y está ganando no solamente... Para eso también se tendrían que eliminar paradas, ¿no? Bueno, esa es otra parte, ¿no? Obviamente. Las soluciones perfectas no existen, siempre hay alguna afectación. Cuando yo elimino, nos pasa hoy, eliminamos alguna parada, alguna persona siempre se queja porque las personas quieren tener el ómnibus prácticamente que en la puerta. Pero bueno, estos sistemas modernos funcionan de esa manera, racionalizando recursos. La onda verde esa, lo que implicaría una ventaja, ¿sería solo para el Metrobús? Exacto. Porque eso hay que compatibilizarlo también con el resto del tránsito en Avenida Italia. Exacto. Esto no es muy fácil decirlo acá en 5 minutos. Por eso me quedé pensando en la ingeniería que puede haber detrás. Requiere un trabajo enorme. Hoy la ciudad, con el Centro de Gestión de Movilidad,
ha venido acumulando. Hoy tenemos una biblioteca de planes semafóricos distintos para distintos horarios, distintos días, que nos está haciendo funcionar en forma mucho más eficiente la movilidad con el crecimiento del parque automotor que tuvimos. Pero específicamente para el transporte público hay tecnologías específicas que nos pueden hacer mejorar sustancialmente justamente esa onda verde para el transporte público. Bien, en este caso también los metrobuses serían operados por las empresas que actualmente trabajan. Exactamente, eso también. ¿Qué pasa con los interdepartamentales que circulan por Avenida Italia? Ahí quería hacer una especie de paréntesis. Cuando hablemos de, justamente, y sobre todo desde el Puente Carrasco hacia ya el departamento de Canelones, es fundamental y damos por sentado que vamos a trabajar de buena forma con el Ministerio de Transporte y con el gobierno de Canelones. Es fundamental la integración en un sistema verdaderamente metropolitano, que creo que es otro de las materias pendientes que hemos tenido en estos años, por diferentes motivos. También creo que hay una maduración de esos tres organismos fundamentales para esto, para integrar también a las empresas suburbanas, porque creo que la premisa en todo esto es que no haya perdedores, ¿verdad? Tiene que ser ganar. O sea, que gane obviamente la población con un mejor servicio, pero no podemos, o por lo menos no es nuestra idea, no es nuestra intención, que estos cambios generen perjuicios o desequilibrios en un sistema de transporte que ya está bastante complicado desde el punto de vista económico y financiero por la crisis, y ya venía de antes, ¿verdad? Acá hay también en todo esto hay muchos recursos superpuestos. Si uno mira, y lo hemos hecho una medición reciente, que no tengo los resultados, pero de la simple observación uno ve que ingresan a la centralidad de la ciudad, para poner un límite desde Boulevard Artigas hacia el centro de Montevideo, ingresan muchas unidades suburbanas que vienen desde la ciudad de la costa con muy poquitos pasajeros. Cada vez que uno ve un ómnibus al lado del otro con muy poquitos pasajeros yendo hacia el mismo lugar y haciendo muchos kilómetros, eso habla de la ineficiencia del sistema por falta de complementación, falta de articulación, falta de coordinación. Nosotros, de la mano de esto, vamos a impulsar con fuerza, eso también está escrito en el programa departamental del Frente Amplio para todas las candidaturas, impulsar con fuerza una nueva institucionalidad que le permita al área metropolitana resolver de mucho mejor manera todo lo que es la movilidad, ya teniendo una visión más global y no solamente dentro de los límites de Montevideo. Acá veo varios mensajes de los oyentes que señalan o se preguntan, por ejemplo, de Carlos, dice: ¿otro corredor Garzón? Paso, dice. ¿Qué experiencia por lo menos pueden sacar de ahí para no repetir en esto, no? Bueno, creo que la principal es la que yo comenté capaz que muy rápido. Creo que se hizo un buen diseño de hardware, o sea, la obra quedó bien resuelta, no hay ningún problema con eso, pero hubo algunos problemas de diseño de la operación. La teoría del modelo de BRT, que implicaba que haya líneas alimentadoras en toda una zona de la ciudad, alimentadoras locales, que lleven a las personas hacia la troncal. Bueno, en esa troncal lo que tiene que ocurrir es lo que te comenté, tiene que haber una muy buena frecuencia, un servicio ágil, rápido, mejor que el que dejo cuando me bajo del ómnibus local. Bueno, eso creo que no se resolvió bien, y algunos problemas de diseño también hubo en la ubicación, por ejemplo, de la terminal. Creo que hubo algunos errores en ese sentido. Nosotros tomamos algunas medidas concretas, sobre todo en la centralidad de Colón, en este periodo. Sí. Yo recién había ingresado y fue de las primeras cosas que hicimos, y mejoramos notoriamente algunos tiempos de viaje. Hoy por hoy, y a pesar de todo, el corredor Garzón es el corredor de transporte público de la ciudad que tiene mejor velocidad operacional, anda en el entorno de los 21 kilómetros por hora, dentro de lo que es de punta a punta. Pero llevó tiempo, ¿no? Bueno, llevó un tiempo. Yo creo que también ahí hay toda una cuestión que obviamente que es bastante opinable y muy subjetiva, pero creo que hubo componentes también políticos, porque por el momento en el cual se puso en funcionamiento, que estábamos casi en plena campaña electoral, eso también pesó, sin dejar de reconocer algunos errores que se cometieron y que son aprendizajes también para que en este proyecto estamos seguros de que por lo menos esos no van a ocurrir. Acá hay otro oyente que pregunta: ¿el BRT o los metrobuses irían por el cantero central de Avenida Italia? Hay allí arbolado, ¿no sería mejor tranvía? Dice.
Bueno, son todas preguntas que surgen, que se abren al momento de la definición concreta y específica del proyecto. En esto siempre va a ocurrir cuando uno hace primero es una idea, luego es un anteproyecto, luego es un proyecto, y ahí surgen preguntas y se van contestando. Yo particularmente pienso que prima facie, como dicen los abogados, Avenida Italia tiene un ancho muy generoso, tiene un cantero que es muy generoso, y bueno, no quiero decir que sea esa la solución, pero seguramente al momento del proyecto se estará definiendo la mejor, ¿no? Acá hay otro oyente que pregunta, para el nuevo plan, ¿están pensando en una encuesta general origen-destino de forma de rediseñar las rutas de los buses? Porque las líneas actuales vienen de la década de los 60. ¿Habría que hacer algo de eso? Bueno, la encuesta origen-destino se hizo en el 2009, se hizo otra en el 2016 y seguramente vaya a haber otra encuesta origen-destino. Además de la encuesta origen-destino, no digo todavía para los servicios suburbanos, si bien el STM hoy está implantado como sistema en la flota suburbana, en lo que es la flota urbana, además de la encuesta de origen-destino, podemos decir que tenemos casi en tiempo real cómo se comportan los pasajeros, de dónde hacia dónde van y en qué horario, porque bueno, toda la tecnología hoy permite tener hoy nos permite mediciones. Estar planificando el transporte casi con precisión quirúrgica. Hoy podemos saber, y bueno, en poco tiempo el ciudadano también va a poder saber cómo viene de capacidad el ómnibus que ve venir en su celular, ¿no? Todas estas cosas hace 5, 10 años atrás ni se podían imaginar. Habíamos hablado de los plazos, ¿no? Ustedes plantean en el plan de movilidad de Villar, es un año para terminar de diseñar este sistema y bueno, y 3 para la ejecución de las obras, ¿no? Después, otras etapas serían, por ejemplo, agregarían un metrobús por 8 de octubre desde Tres Cruces hasta Zona América. Exacto. ¿Esto comprendería ya otra administración? Bueno, habría que ver cómo se va dando, pero en principio sí, por lo menos estaríamos dejando ya esa etapa culminada y ya obviamente que evaluada, y si pudiéramos adelantar, obviamente que nos gustaría adelantar. Y lo del tren de pasajeros desde Estación Central a Colón también sería que aprovecharan el trazado del ferrocarril central, eso también sería futuro. Eso no sería necesario esperar al fin de la administración. Tenemos entendido, si no hay atraso, que en 2 años estaría funcionando la vía del ferrocarril central. Y allí, bueno, obviamente que ha habido un cambio de gobierno a nivel nacional que tenemos que, de alguna forma, ratificar con las autoridades de AFE actuales, pero veníamos hablando con las autoridades de AFE anteriores y la idea era apenas comenzar a funcionar la vía, para cargas, también retomar el servicio de pasajeros, ¿no? ¿Pero por qué se lo incluye en el plan de movilidad concretamente? Y porque es un recurso muy importante que tiene el país y que bueno, que ahí directamente no hay que pensar en ninguna infraestructura, ya va a estar y la tenemos que aprovechar para transportar a las personas de toda el área metropolitana, La Paz, Las Piedras, Progreso, Florida incluso. Yo llegué a tomar el tren desde Colón hasta la estación central y era un viaje de 27 minutos. O sea que esos tiempos son posibles para brindárselos a la gente, ¿no? En la obra de Avenida Italia, ¿cómo se conjuga en lo que planteábamos, ¿no? del trayecto de estos metrobuses? ¿Cómo se conjuga con las obras del túnel de Avenida Italia, ¿no? ¿Tiene sentido el gasto que supone esta construcción si ahora se apuesta por este sistema, por el metrobús? Tiene sentido, sí. ¿Se podría conjugar bien? Sí, es más, no sé si en la solución, en el proyecto ejecutivo de lo que es el BRT o el Metrobús de Avenida Italia futuro, no sé si no hay que hacer alguna otra solución a desnivel. Eso obviamente que va a surgir del proyecto y del estudio, pero justamente el túnel que se está haciendo en Avenida Italia absorbe absolutamente esta solución y además le da mayor fluidez. ¿Ayudaría en ese sentido? Sí, ayuda, sí. Le pregunto ahora hablábamos un poco de los tiempos. Usted empezaba diciendo, bueno, vemos que ahora es el momento para... La crítica podría ser, o la consulta podría ser, ¿por qué hasta ahora no se pudieron concretar este tipo de cambios, no?
Teniendo en cuenta todos los periodos que llevamos de intendencia del Frente Amplio e incluso usted al frente de esta área en particular en la última administración. Bueno, creo que algunas las fuimos diciendo, ¿no? Todo lo que es la energía, la evolución de lo eléctrico, la evolución y la puesta en práctica del Centro de Gestión de Movilidad, bueno, una cantidad de cuestiones que se han ido alineando, que hoy están sobre la mesa. Creo que el sistema de transporte también, en estos 5 años que estamos terminando, también pasó por un proceso de maduración. No hay que olvidar que tuvimos el cierre de una empresa, una de las 5 empresas que estaban en el sistema. Eso llevó mucho tiempo, la gente no lo tiene por qué saber ni valorar, pero llevó muchísimo tiempo, muchísimo desgaste, y hoy, bueno, de alguna forma tenemos un sistema de transporte en Montevideo bastante más estable, y creo que ya para pensar, como decíamos recién, más en clave metropolitana, también las prioridades no estuvieron alineadas. Por lo que hemos escuchado hasta ahora, hay como una situación de mayor convergencia del gobierno nacional, el gobierno de Canelones y Montevideo de cara al próximo periodo, que creo que son los que de alguna forma nos permiten pensar y soñar con que esta propuesta... ¿Ve esa mayor convergencia? Porque Laura Raffo le va a decir, por ejemplo, la candidata de la coalición multicolor está haciendo hincapié en lo que señala el programa del Frente Amplio para Montevideo, ¿no? Como una especie de combate a lo que es el gobierno nacional. ¿Por qué señala eso de mayor sintonía o articulación? Yo digo mayor alineación de prioridades. No hay que olvidar que Canelones, cuando arrancó, también tenía absolutamente otras prioridades que Montevideo por la situación en la que estaba Canelones cuando tomó el gobierno Marcos Carámbula, el primer gobierno de Canelones. De ese tipo de sintonía me estoy refiriendo, y también me refiero a la sintonía, y en eso discrepo absolutamente con los dichos de la candidata multicolor, porque me gusta hablar con los hechos. Nosotros estamos pasando en este momento, estamos hablando de transporte del futuro, pero estamos pasando por la crisis más grave que enfrentó el transporte en su historia. Nunca se vio algo igual. Vamos a perder el 40% de los boletos producto de la pandemia. Y a pesar de los pesares y de lo que se pueda decir, hemos estado en un permanente diálogo y en una muy buena sintonía con el gobierno nacional, y estamos saliendo de la crisis poniendo todo lo que teníamos que poner. Pongo ese ejemplo porque estamos hablando de otros proyectos también a nivel de lo que es la ciudad, que sin lugar a dudas el gobierno nacional tiene que hablar con Montevideo. Esto lo ha dicho Álvaro también, y creo que lo piensan todos los candidatos, Carolina, Daniel. No podemos pensar en que no haya un diálogo sensato, civilizado y como tiene que ser entre autoridades nacionales y departamentales, por más que seamos de otros partidos. En el día de ayer se votó en la Junta Departamental por unanimidad el préstamo para asistir, un préstamo, sí, que tuvimos que pedir autorización especial para un préstamo. ¿Pero fue un error el colocar esa frase entonces en el programa? ¿Usted entiende que fue eso? Yo no creo que haya sido un error. Creo que cuando la sacan de contexto y le dan una interpretación y sale en todos los diarios, en todas las primeras planas de los diarios, bueno, se logra el objetivo yo lo que le digo al que tenga ganas, porque está disponible, que lean todo el programa del Frente Amplio y que no lean esa frase solamente, porque habla de enfrentar los embates, y cuando uno habla de enfrentar embates, un embate ha sido lo que hizo Cabildo Abierto hace pocos días con el Poder Judicial. Eso es un embate de la derecha, de eso estamos hablando. Pero tenemos que sentarnos en una mesa, porque por sobre todas las cosas sabemos porque hablamos también con las autoridades nacionales, hablamos con el ministro de Transporte, con el secretario Delgado. Desde el inicio de la pandemia hemos estado... Obviamente que a veces hay chisporroteos y hay matices que son bienvenidos también en la democracia, pero en el fondo nos tenemos que poner todos en una mesa a pensar en el bienestar de la gente. Hablando de Laura Raffo, concretamente, ayer ella se refirió, le consultaron por esta propuesta de Álvaro Villar. Dice, una vez más, vemos propuestas que son promesas y grandes ideas, pero acá lo importante es cumplirlas. El Frente Amplio viene prometiendo nuevos trenes eléctricos, tranvías y métodos de transporte innovadores desde hace muchísimos años, pero no lo hemos visto en la práctica, decía ella. Lo importante acá no es solamente plantear ideas, que por supuesto nosotros también las planteamos, sino el plan de acción y la capacidad de ejecución de esas ideas, la capacidad de llevar a cabo, plasmarlas, y que dentro de 5 años decir, bueno, se realizó lo que se prometió.
¿Qué le contesta a este tipo de comentarios? Yo la verdad que no me gusta mucho contestar porque prefiero hablar de las propuestas, pero obviamente que no puedo evadir la pregunta. Yo no sé si la candidata capaz que tiene algún asesor que no sabe del tema. Hace pocos días leímos unas propuestas sobre transporte que decía que había que ponerle un chip a los ómnibus. Desde el año 2008 los ómnibus de Montevideo tienen un GPS. El otro día la propuesta era que las cámaras del Ministerio del Interior las debería ver la Intendencia de Montevideo. Desde el año 2018 tenemos un convenio con el Ministerio del Interior en donde nosotros vemos sus cámaras y ellos ven las nuestras. Entonces, yo creo que la campaña es la campaña. Sí, ella propone Montevideo ágil, ¿no? Rediseño de recorridos de ómnibus y reducción de tiempos de viaje, optimizando la frecuencia y poniendo unidades extra, por ejemplo, como alguno de los objetivos. Pero más allá de eso, mi pregunta ahora va a... Este plan llevaría su tiempo, ¿no? De llegar a concretarse, de llegar a ganar Álvaro Villar y llegar a instrumentarlo. Estamos hablando de 4 años, ¿no? Para verlo en su totalidad. Mientras tanto, ¿cuál es la apuesta a mejorar el servicio del transporte capitalino para el usuario, para el montevideano? La misma que hemos venido realizando hasta ahora. Y por eso digo, invito a, por ejemplo, a hacer un viaje en la línea CA1, 100% eléctrica, piso bajo, aire acondicionado. Hace años atrás nos decían que eso era imposible. Bueno, hoy es posible. El Centro de Gestión de Movilidad, sin duda que es una tarea invisible, pero todos los días se están mejorando los tiempos de viaje del ómnibus. Y bueno, y seguir en esa línea de mejora continua, que no es una cuestión que rompa los ojos, pero estamos convencidos que el proyecto que estamos presentando va a ser el diferencial, va a ser como un catalizador. No tenemos dudas de eso. Pablo Intamuzú, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, principal asesor en movilidad en el equipo de Álvaro Villar. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, como siempre.